Stuart Design. En este viaje te compartiré mi historia y la de otros seres que lo han logrado yendo más allá de la mente. Más allá de la mente. Pues ahora sí, finalmente, Guille, bienvenido. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Bien, ¿y tú? Bien, bien. Feliz de que estés acá, que hayas aceptado la entrevista. Emocionado de conocerte, la verdad, inspirado por todo lo que haces. Y bueno, antes de entrar a la entrevista per se, me gustaría que yo le pido siempre a mis invitados que, claro, yo en el capítulo, en el episodio, te voy a presentar cuando subamos a redes y demás, pero me gustaría que tú te presentaras, te dijeras un poquito, que nos platicaras quién es Guille, qué hace Guille, un poquito cómo te ves tú como ser humano. Vale. Pues yo soy Guille Pellegrín, tengo 19 años y bueno, soy ciego, soy paraescalador. Ahora mismo estoy en la selección nacional de paraescalada y pues compitiendo internacionalmente en las Copas del Mundo, que el año pasado conseguí la plata en Salt Lake City, en la primera Copa del Mundo. Y bueno, pues aparte también hago esquí, estoy en el equipo de la Federación Española de Deportes para Ciegos. Y bueno, pues me gusta muchísimo el deporte y estudio trabajo social. Wow. Nada más. Mm, Oye, bueno, 19 años, wow, o sea, toda una vida por delante y ya cuántas cosas estás haciendo y logrando, increíble, qué bonito. Oye, Guille, gracias por presentarte. La verdad que a mí me impacta, Guille, porque la primera vez que me platicaron de ti, me platicó, bueno, mi amigo Miguel, acá en España, en Madrid. De hecho, ahorita estamos en, ay Dios, ¿cómo es? La Pedraza. La Pedriza. La Pedriza. Pedriza. Allá. Estamos justo a las faldas de la Pedriza, que es uno de los lugares donde tú escalas, ¿no? Estamos muy cerca de Madrid, estaremos como a media hora. Bueno, te entrenas en este lugar también en Las Rozas, ¿no? Así, en el rocódromo de Las Rozas, pero escalas en diferentes lugares naturales también, ¿no? Sí. A mí cuando me platicó Miguel de ti, la pregunta fue, bueno, voy a aprovechar que estoy en España para entrevistar a alguien. Y justo le pregunté, le dije, ¿conoces a alguien que pueda estar en el podcast de Más allá de la mente, que tenga pues una historia pues, que vaya más allá de la mente, que pueda inspirar a otros? Y me dijo, te tengo la persona perfecta, ¿no? Y me habló de ti. Y lo primero que me dijo, bueno, es un escalador en roca. ¿Lo digo bien? ¿Es en roca o de roca? Sí, bueno, yo es que escalo en rocódromo y en roca, pero en roca escalo mucho menos de lo que me gustaría. Pero sí, como dices, pues aquí estuve haciéndome las placas de Halcón y algunas cosillas más. Ok. Eh, las placas del halcón es aquí en donde estamos, ¿no? Sí, es justo En la detrás. Pedriza. Yo no, o sea, no sabría indicarte ahora porque obviamente no las veo, pero luego seguro que Miguel te dice, son esas placas de allí. Que son unas que ni siquiera tienen donde agarrarte, ¿no? O sea, es plano. Claro, aquí en la Pedriza lo que se suele dar el tipo de roca es granito y por tanto es adherencia. Entonces es como una escalada muy diferente a la que estamos acostumbrados en rocódromos, que tú te coges de las presas y te cabe la mano entera, o otros sitios, por ejemplo, en Patones, que también es un sitio que frecuento mucho, es mucho más de agujeros en la pared, y este tipo de roca es pues que hay garbancitos y te vas apoyando, y es mucho de escalar con los pies. O sea, la gente piensa, oh, para escalar necesitas una fuerza brutal. Bueno, depende de lo que vayamos a hacer. Si te vienes aquí a la Pedriza es mucho más equilibrio, mucho más pegarse a la pared Ok. y así. Oye, Guille, bueno, pero un poquito regresando al tema de que me pareció increíble tu historia, porque, a ver, no es lo mismo ser un escalador en roca que ha ganado subcampeonatos mundiales
que ser un escalador en roca que ha ganado subcampeonatos mundiales, pero además, pues eres un escalador ciego, ¿no? Háblame un poquito, digo, seguro te lo han preguntado varias veces, pero, o sea, ¿qué es, qué implica o de qué estamos hablando cuando decimos que eres un escalador ciego? ¿Ves en algún porcentaje? ¿No ves absolutamente nada? Eh, Platícanos un poquito de este tema de la discapacidad como tal, pero también cómo es que empiezas tú a decir, bueno, puedo hacer esto, cuando no sé, a ojos de cualquiera diría, esto pues suena imposible. ¿Cómo alguien que no tiene visión puede escalar una montaña? Pues, a ver, si yo no es ceguera total, es ceguera parcial, pero sí que es verdad que tengo un porcentaje de visión muy, muy bajo, o sea, es prácticamente ceguera total, pero sí que es verdad que yo por el lateral del ojo y así, pues veo un poco de luces, un poco de sombras, entonces, escalando me ayuda, bueno, muy pocas veces, o sea, a lo mejor si en rocódromo es la luz perfecta y hace contraste y tengo un volumen muy grande al lado, pues me puede ayudar, pero generalmente tampoco me ayuda una barbaridad. Y eso, la enfermedad visual, bueno, están entre dos, retinosis pigmentaria o amaurosis congénita de Leber, y básicamente pues es una enfermedad degenerativa que consiste en que las células de la retina pues no se vayan regenerando y entonces pues se van muriendo, tengo como un cementerio de células muertas Mm, en los ojos y bueno, pues a mí me detectaron la discapacidad con 3 años. Sí que es verdad que por entonces veía mucho más de lo que veo ahora, pero como he ido perdiendo poco a poco, pues no me acuerdo de esa visión que tengo, porque luego encima por el centro no veo nada, que eso no es negro, es simplemente nada. Y bueno, pues empecé a escalar porque a mi padre y a mi familia en general siempre les ha gustado un montón la montaña, las actividades al aire libre, y entonces pues eh, empezamos, bueno, empezó mi padre como guía en el grupo de montaña de la ONCE, que hacían pues salidas, hacer alpinismo y a subir un montón de picos por Madrid y por toda España. Y de ahí, pues mi padre también siempre le ha gustado muchísimo escalar y empecé luego en un rocódromo allí en Las Rozas, pues los viernes con 12 años por hacer algo así de entretenimiento. Pasé a entrenar ya martes y jueves. Luego ya me metí a competir a los 16 años en paraescalada y bueno, pues hasta mis 19 de ahora. Y ahora estoy entrenando eso, como dices, en el Rocódromo Sputnik de Las Rozas, que la verdad que nos ayuda un montón, nos trata como a uno más, son súper inclusivos y pues ayudan un montón para que podamos progresar como escaladores. Y bueno, a ver, es que muchas veces la gente piensa que la gente ciega, en mi caso, escalamos como para superarnos y es todo lo contrario, o sea, creo que hay que romper un poco con esa concepción de Dios es ciego y mira lo que hace. O sea, al final mm, yo escalo porque me guste, no porque sea ciego. El caso es que pues soy ciego y necesito tener una serie de adaptaciones para poder hacer lo que me gusta. Pero igual que a lo mejor alguien que es un poco más bajito o claro, así. claro, claro. Sí, al final es simplemente cambiar el chip de que es para superarte como ser humano, simplemente es algo que quieras hacer como cualquiera y con las adaptaciones que se requieran, ¿no? Claro. Para eso. Ahora, tú lo dices muy fácil, ¿no? O sea, como, bueno, empecé así y tal, y mi papá me dijo, pero entonces tu papá tuvo mucho que ver en este momento de que tú te animaras a probar por primera vez algo que no habías probado, o sea, es decir, porque dices, pues se metió a ser explorador o a esto de la once Sí, a y ser tal, guía. a ser guía, pero, pues, o sea, al final del día, pues tú tienes esta condición, ¿no? Donde hay una visión prácticamente nula. Quisiera entender en porcentajes, no sé si eso se pueda, o sea, como decir, veo un 2%, un 5, Sí, en porcentajes es menos de un 2%. menos de un 2% de visión. Ok. Y lo que ves es simplemente luz sombra, ¿no? No ves definición de nada más allá de
de bultos, digamos, ¿no? Claro, si me pego a lo mejor una hoja y intento ver el color, pues si es un color muy puro, rojo, pues rojo fresa, Ok, pues eso sí que lo puedo llegar a distinguir, pero luego no reconozco ni caras, ni, o sea, a mí la gente cuando se me acerca puede llegar a ser un bulto y así. Y el problema es ese, que también al ser visión periférica tampoco es como súper válido hablar de porcentajes, porque claro, no es como cuando vosotros decís veo el 100%, porque cuando valoras la visión, pues tienes la agudeza, que es pues cuántos metros ves, sí. que yo es pues eso lo que te digo, veo como uno. Mm, Luego la nitidez, que es pues como si fuese una cámara, si lo ves borroso, si lo claro, ves claro. nítido. Pero luego también tienes el campo de visión, y vosotros el campo de visión lo tenéis entero. Entonces la visión que tenéis en un ojo se solapa con la del otro, pero en mi caso no. En mi caso, si estoy viendo por el lateral del izquierdo, por el del derecho no. Mm, Porque como luego por el centro, pues no veo, no ves nada. pues eso. Ok. Bueno, entonces regresando, o sea, ¿en qué momento tú dices, ah, bueno, sí voy a probar esto? O sea, ¿sí tiene que ver tu papá en motivarte a eso o es una decisión tuya de querer explorar y de querer salir de lo que estabas haciendo, pues tal vez sin exponerte a algo nuevo? ¿O cómo, o sea, cómo será ese primer momento? O sea, piensa en ese primer momento que realmente dijiste, "Ah, voy a la montaña o voy a hacer esto". Pues es que, a ver, o sea, es mutuo, porque al final sí que es verdad que yo generalmente, pues, suelo tener como muchísimo interés, pero también es verdad que ese propio interés se inculca y Mm, pues ha sido principalmente eso de que mi padre, eh, de estar de guía, vea a un montón de ciegos que le han servido como referentes, que digan, vale, pues ostras, yo no sabía que un ciego podía hacer esto, tal, no sé qué. Entonces, pues esos ciegos que le han servido de referentes y otros ciegos que me han servido a mí, porque me han apuntado a un montón de campamentos y un montón de amigos ciegos que tengo me han servido de ejemplos, pues al final es como que en conjunto posibilitó que yo pudiese escalar y llegásemos un día a un rocódromo y dijésemos, mira, Guille quiere escalar, le traemos a escalar, pero ya, es ciego y pasa esto. Y sí que es verdad que al principio todos tuvimos como un poco la inquietud de ver cómo lo hacíamos, de ver cómo se me daba, pero, por ejemplo, en el grupo en el que estaba los martes y jueves, el efecto fue todo lo contrario. O sea, llegamos a un punto de integración en el que mis compañeros y amigos se peleaban por guiarme y era como de, a ver, que voy a seguir siendo ciego 20 años, 40 años más, o sea que si no me guías hoy martes, me podrás guiar mañana. claro, claro, wow. Oye, y por ejemplo, en ahorita que decías la comunidad bueno, de gente, ¿no? Que no tiene visión, con ceguera, hay, o sea, tienes muchos amigos, ¿no? Dices en este tema. ¿Hay diferencias grandes que tú veas en justo en lo que se atreven a hacer, en lo que intentan? O sea, si tienes este común denominador, que, como en tu caso, de querer explorar, de querer hacer cosas que te gustan, de no limitarse por la ceguera, o si tienes estos casos que dicen, no, yo me quedo en mi casa porque es más cómodo, no salir a exponerme a nada. Pues es que, a ver, hay de todo. Sí que es verdad que en la ONCE y generalmente en todos los deportes de la ONCE y como institución sí que se tiene como un poco menos interiorizado que los ciegos podemos escalar, pero porque la sociedad en sí no tiene interiorizado que los ciegos podemos escalar. Entonces me pasa que a lo mejor hay muchos ciegos que me dicen, pero Guille, ¿cómo escalas tal si no ves? Pero claro, volvemos a lo mismo, depende mucho de los contextos en los que se desarrolle cada persona. Yo tengo amigos que sus padres han sido, igual que los míos, de vamos a fomentar y explotar tu autonomía a saco, que tú te valgas por ti mismo y que no te limite tu ceguera. Y pues mis amigos hacen un montón de deportes, hacen judo, hemos cogido barcas los tres en el retiro conduciéndolas yo. O sea, y luego pues tengo aquella gente que a lo mejor sus padres han sido como un poco más proteccionistas o y que han, pues bueno,
Claro. que no es malo, al final a todos nos Sí, salen sí, en sí. estas situaciones, eso es, ser así, pues también te cuentas con gente que te dice, no, no, es que yo por ser ciego no, creo que no puedo escalar, y es como de, no, no, tú por ser ciego puedes escalar y puedes hacer lo que te propongas y ya Wow, está. increíble. ¿Y cómo escalas? O sea, digo, hay alguna técnica, hay alguna cosa porque al final del día la falta de visión está y lo estás haciendo? ¿Cómo lo haces? Pues yo siempre suelo ir con un guía, Ujú. que ahora, pues bueno, es Tony Curiel, que es mi entrenador, mi guía, mi amigo. Entonces, y lleva pues ya 8 años, pues siendo como un equipo, porque sí que es verdad que en el deporte adaptado, lo que son deportes individuales se convierten en deportes en equipo o en pareja porque necesitamos de otras personas. Claro. Y entonces tenemos dos métodos, depende si la modalidad que vamos a hacer de escalada es bloque o villa. Si es bloque, como vas a caer a una colchoneta y no vas a subir muy alto, pues lo hacemos con referencias sonoras, entonces él le va dando con el bastón y va pues ta 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 ta, y entonces yo voy al sonido. Si es vía donde ya se requiere una cuerda, ya la altura sea mucho más y no puedas estar dándole con una pértiga de 30 metros, pues tenemos el sistema auditivo donde las manos me las indica con el sistema de las horas, pues me dice, imagínate, a las 12 sería justo enfrente de la cabeza, a las 3, a las 9, y entonces pues luego me dice, mano derecha a las 11, largas, pues luego distinguimos también entre cortas, medias, que no se dice nada, y largas, y luego pues me dice el agarre en sí, pues a lo mejor si es una regleta, pues regleta, o si es un canto que te cabe en la mano entera, pues canto, o si es invertido que la tienes que coger así, o pinza. Y así, luego los pies los hacemos con referencias sonoras, o sea, con referencias corporales, pues pie a la altura de tu tobillo izquierdo, y así. Ok, Y ok. luego sí que es verdad que pues en el rocódromo, por ejemplo, mucha gente, digamos que flipa un poco más porque a lo mejor yo me aprendo un bloque y pues días que no tengo la suerte de tener un guía que me esté acompañando, bueno, pues me sé este bloque, pues voy a probarlo aquí, yo sin que me guíen ni nada, entonces ya te vas aprendiendo los movimientos, que es algo que llevamos trabajando muchos años, el que tú al final tienes un guía, pero también que seas autónomo y pues que un guía es el que te está diciendo dónde tienes las presas o los agarres en la roca, pero que luego tú al final eres la persona que decide cuándo hacerlos, cómo hacerlos, entonces si ya de por sí un bloque me sé los agarres, pues a lo mejor puedo irme un domingo a escalar al rocódromo y decir, pues hoy no tengo guía, pues me hago estos. O sea, es un poco como lo que hicimos ahorita aquí, que para llegar a este lugar, bueno, te acompañé y me dijiste ya la segunda o tercera vez que entrábamos y salíamos, me dijiste, ya es que ya me sé, o sea, que son dos escalones acá, un escalón acá, ya llegué. O sea, es un poquito, digo, Claro, llevándolo al tema sí, del rocódromo, que dicho sea de paso, el rocódromo, no sé si todo el mundo lo entienda, yo no lo entendía. El rocódromo es, pues sí, el lugar donde dentro de una... es como una especie de gimnasio, ¿no? Donde entrenas la escalada en roca, ¿no? Es que no sé si sí, claro, todos es se encuentran como ese término tan fácil, pero es eso, ¿no? sí, es como, digamos, un sitio interior donde de manera artificial puedes escalar, porque no son rocas como tal que tienes en la montaña, sino que son, pues, lo que nosotros llamamos presas, que son fabricadas y tienen diferentes texturas, de diferentes tamaños y se pueden hacer con formas y así. Entonces son escaladas totalmente diferentes, pero es donde entrenamos porque además las competiciones se hacen también en rocódromos, Ok. ya sean al aire libre o ya sean dentro, pero al final el resultado es el mismo. Bueno, pues que eres ni más ni menos que subcampeón mundial. Bueno, soy subcampeón de Copa del Mundo, que no Subcampeón es de lo Copa mismo, del Mundo. Ok. porque nosotros tenemos varias competiciones, una es el circuito de Copa del Mundo y otra es el Campeonato del Mundo. Para que lo entiendas, es como si fuese un partido aislado de la Copa del Rey de fútbol. Ajá. Y otro sería como la final de las finales de la Champions de todo. Ya. Entonces yo el año pasado quedé en plata en la primera Copa del Mundo de Utah, en Salt Lake City. Sí.
y bronce en la tercera en Villars, en Suiza. Wow. Y el año pasado no tuvimos campeonato del mundo, este año sí que tenemos campeonato del mundo, entonces a ver qué tal se da. Buenísimo. Bueno, pero como sea, estás compitiendo a nivel mundial y dentro de los primeros lugares. Y estás obviamente en esas categorías. ¿Qué otro tipo de personas compiten? A ver, compite, pues es que tenemos un montón de categorías porque, o sea, nosotros competimos solo con la gente de nuestra discapacidad, es decir, yo compito solo con ciegos y dentro de cada categoría, porque luego pues tienes personas con movilidad reducida, que son lo que se conoce como RP, que luego tenemos amputados tanto de brazo como de pierna, cada uno en sus categorías. Pues es que al final hay un montón de categorías y luego dentro de esas categorías grandes hay como subcategorías. Por ejemplo, yo estoy en la categoría B2, que está B1, B2 y B3. B1 es ciego total, B2 soy yo, pues que dices, no ve, pero algo de luces y tal sí que intuye. Sí. Que por mucho que yo necesite el bastón para ir por la calle, pues sí que es una ventaja que me da sobre la gente que no ve absolutamente nada, porque al final, pues luces o te ayuda a orientarte. Y luego están los B3, que son personas que sí que llegan a distinguir pues un poco más de volumen, entonces sí que necesitan como menos indicaciones. Wow. Ok. Ahora, entonces, hay muchos niveles en este tema de los participantes, pero también hay niveles, entiendo, en la competición como tal. O sea, es decir, hay escaladores que compiten, por ejemplo, me estabas explicando hace ratito, ¿no? Lo de los C7, los 7 Cs y los 8 los Bs grados. y los grados de complejidad que tiene una competencia. Eh, Eso también, o sea, digamos, es como ser un nivel A en el tenis o un nivel B o un nivel C. Acá, ¿nos puedes explicar un poquito cómo funciona eso también en esto que haces tú? Bueno, no se lleva, o sea, digamos, no se lleva por niveles de decir estás en un nivel A o un nivel B, porque al final se entiende pues que yo no me puedo hacer la misma vía que una persona con parálisis cerebral o que una persona con pierna amputada. Entonces, nosotros tenemos cada uno nuestras vías. Sí que es verdad que hay algunas categorías que se mezclan y pues porque no puedes poner pues 80 vías, ¿no? Entonces hay muchas categorías que a lo mejor yo tengo un amigo que es RP2 que la tenemos compartida, o a veces comparto categoría con pues eso, personas que tienen amputada una pierna, también depende de lo que dé el espacio en sí para poner las vías. Y entonces pues bueno, las nuestras suelen estar entre 7B, 7A más, 7C, alguno duro, entonces... Pero bueno, no es tanto el grado de la vía porque en las competiciones tenemos dos fases. Tenemos una fase de semifinales donde se hacen dos vías, que suelen ser pues la primera más fácil y la segunda un poquillo más difícil para generar una criba. Y en torno a eso pasan a la final, que dependiendo de toda la gente que haya, pues pasan pues 3, 4... En mi categoría siempre solemos pasar 3. Entonces eso está bien porque si pasas ya a lo que viene siendo la final, ya estás compitiendo con los 3 mejores, entonces como que ya tienes la medalla más o menos asegurada, pero claro, luego estás allí para intentar luchar por el oro. Y entonces lo que se hace en las competiciones es poner vías a lo mejor muy progresivas, pero que acaben siendo muy duras, para que haya gente que se caiga y que se caigan en distintos momentos y que se pueda generar completar esos huecos vacíos, porque el que ha quedado cuarto, que ya no ha pasado a la final, pues ya ha quedado cuarto, pero ahora digamos que habría que rellenar el tercero, el segundo y el primero, y no se puede empatar porque si no se miran las semifinales. Ya. Oye, Guille, y por ejemplo, las competiciones siempre son en rocódromo o también hay cosas en naturaleza. ¿Se hace algún tipo de competencia regional o mundial en naturaleza, sí, en alguna montaña? No, nosotros todas las competiciones que tenemos son en rocódromo, son en indoor.
Pero bueno, sí que es verdad que luego dentro de las organizaciones de escalada se hacen lo que se conoce como los rallies, que son competiciones en las que vas con una pareja y a lo mejor te tienes que estirar escalando 12 horas y tienes que subirte una vía de largos, pero yo no he participado nunca en ninguna de esas. Pero sí escalas en naturaleza tú también. Sí, escalo menos de lo que me gustaría, porque al final con los entrenamientos, como luego las competiciones son en rocódromo, pues voy muchísimo a rocódromo, pero sí, suelo escalar en una zona de aquí que se llama Patones, aquí también en La Pedriza, como te comentaba antes, he hecho alguno, y luego pues bueno, depende ya lo que surja, tengo así como proyectos, escalar en Cuenca, una vía que se llama el Techo Gruyer, o intentarla, subir el Torreón, que es una vía de largos. Oye, y da miedo, o sea, el tema de escalar, por ejemplo, en naturaleza, porque en el rocódromo, pues me imagino que es un ambiente más controlado, donde, bueno, de pronto una caída que está suavizada por la persona que te está sosteniendo abajo, que se llama el asegurador, ¿no? Sí. Pero en naturaleza, ¿no cambia algo? O sea, ¿da más miedo? ¿Da lo mismo? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona ahí tu...? Si es que hay algo de temor, porque a lo mejor de pronto ya no existe, pero platica un poquito de ese tema de miedo. El método es el mismo, es decir, lo que viene siendo la caída puede ser igual de mala dentro de un rocódromo que en la roca. Pero sí que es verdad que fuera tienes más el factor psicológico pues de estar escalando fuera en una montaña con sus árboles, sus grietas, entonces es como que suele decir, uff, esto... Entonces a mí la altura no me suele dar muchísimo miedo porque sí que es verdad que pues, por ser ciego no la veo, o sea, yo no veo y digo, vale, estoy a 20 metros, qué miedo. Pero bueno, sí que es verdad que noto como un poco el vacío y con eso me hago una idea. Y a ver, lo que suele dar bastante miedo es caer. Y sobre todo si vas escalando de primero, que es que tú tienes que ir poniendo la cuerda por las distintas chapas. Y suele dar un poco de miedo el caer porque dependiendo de la comba que haya, puedes caer un montón de metros. Porque tú caes hasta... ¿Cuántos metros puedes caer? Pues si tú caes justo chapando, la cosa es que tú vas a caer la distancia que haya entre tu chapa y la anterior que tengas chapada, más el doble porque te hace comba, más toda la cuerda que te hayan dado a ti. Entonces, a lo mejor... 10 metros, 5 metros. Sí, podrían ser pues 4 metros, que luego no pasa nada y te quedas colgando, pero ese momento de adrenalina que dices, no me quiero caer, no me quiero caer, no me quiero caer. Pues sí que es verdad que da un poquito como de miedete, pero bueno. Oye, y hablando de adrenalina, ahorita que acabas de conocer un poquito más de ti en la adrenalina generada por tu cuerpo de manera voluntaria, haciendo las respiraciones del método de Wim Hof y metiéndote a la tina de hielos. ¿Qué le platicas a la gente sobre esto que acabas de vivir? ¿Cómo lo ve tu cuerpo, cómo lo ve tu mente? Bueno, pues la verdad que es un método que yo recomiendo totalmente que probéis. Yo pensaba al principio que iba a ser como un poco... Sobre todo con lo del frío, ¿no? Mucha gente me dice, no, pero oye, no te preocupes que el frío es psicológico. Y yo diciendo, vale, suena muy a frase de libro, pero luego hay que verse allí con... ¿Cuánto hemos comprado? 50 kilos de hielo. Sí. Pues claro. Entonces, por ejemplo, cuando me he metido en los hielos, he pensado lo mismo de decir, de psicológico esto no tiene nada. Me he empezado a obviar, digo, qué frío, tal. Pero luego vas controlando la respiración y vas venciendo como la mente siempre te está diciendo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, pero al final te coges y al final te acabas quedando hasta a gusto ahí dentro con todo el frío. Y lo de las respiraciones, pues igual, es que ha habido un momento que he perdido como la noción del tiempo, me he centrado en mí mismo y bueno, me parece como un ejercicio súper transferible y sobre todo a la escalada, porque en la escalada muchas veces tú estás escalando y dices, no puedo hacer esto, no puedo, no puedo, no puedo. O yo, por ejemplo, estoy entrenando muchas veces porque hay que distinguir también entre escalar por libre porque te guste y entrenar. Entonces, entrenando hay muchos ejercicios que a mí personalmente no me gustan.
porque me canso, me aburro, acabo destrozado, acabo con heridas en los dedos, pero es el hecho de tú estar ahí subiendo, saber que te está sangrando un callo porque lo estás notando ya, pero decir, venga, que tengo que seguir, que tengo que seguir, que puedo. Y al final esa sensación que tienes después de escalar cuando lo has conseguido es la misma que he tenido cuando me he salido de los hielos, de ¿ves cómo sí que podías? Wow, qué padre, qué bonito. Oye, Guille, ¿qué porcentaje dirías que de la escalada es mental y qué porcentaje es físico? O sea, porque yo veo que tú eres una persona muy fuerte. Por ejemplo, pues, o sea, tanto escalando como no. Es decir, yo la primera vez que me subí a una vía y luego me tenía que bajar, dije, qué miedo. La primera vez que volé, que me caí, muchísimo miedo, y es aprender a convivir con el miedo, ¿no? Donde acabas superándote a ti mismo. Pero lo mismo para coger el transporte público. Yo la primera vez que cogí el metro dije, vale, es que voy cagado porque me voy a perder, tal no sé qué. Y pues ahora, por ejemplo, en escalada... ¿Vas con tu bastón siempre? Sí. ¿Daddy te acompaña? Ahora no, pero claro, en su momento pues también fue un trámite que hubo que pasar, claro, de decir, es que yo tengo que ir solo a las cosas y tengo que relacionarme con la gente, tengo que ir a discotecas yo solo, bueno, con mis amigos, pero que si me quedo solo un día en una discoteca porque mis amigos estén por ahí, pues que también aprendamos a decir, vale, pues esto no nos tiene por qué dar miedo. claro. Entonces todo es psicológico, de decir, el miedo, intentar superarlo, por ejemplo, entrenando cuando tengo que... Hay muchas veces que tenemos que hacer lances, que es un movimiento en el que tú estás enganchado, te balanceas, saltas, quitas todos los pies y te tienes que ir a enganchar a algo y cogerlo. Pues eso, obviamente, siendo ciego, cuando empecé me daba muchísimo miedo y yo a Tony le decía, no, yo no puedo hacer esto, yo no los probaba. Pero ahí está el trabajo también que ha tenido pues toda la gente, que no soy yo, que es toda la gente que trabaja conmigo, que está conmigo, mi familia, mi entrenador, y decirme, venga, que vamos a probarlo. Primero, pues te lanzas y te llevo yo tal. O luego lo probamos, te lanzas y te cojo un arnés y si te caes te quedas colgando. Entonces vas quitando esas cosas y ahora pues hago lances y súper bien. Que eso no quita que ahora que tenga interiorizado y que me haga lances, muchas veces también Te caes igual. me caiga y me asuste el hecho de decir, vale, es que no sé si a donde me estoy lanzando hay algo que sobresalga y me lo voy a comer. Claro. Sí, que al final es lo que dices, ¿no? El miedo va a estar ahí y simplemente pues empiezas con un proceso, a lo mejor primero acompañado, después un piecito y hasta que... Pero cada vez que sucede, sigues sintiendo miedo. O sea, sigues sintiendo ese tema, ¿no? Me platicabas también hace ratito pues, que de repente agarras el transporte público y te perdías. ¿Cómo es eso? O sea, ¿ese momento genera mucho miedo en ti o solamente lo genera al principio? ¿Ahora pides ayuda? ¿Qué haces en esas situaciones? Claro, ese momento lo generaba miedo al principio, porque hay muchos buses que a lo mejor aquí pues no llevan la megafonía que te dice próxima parada, entonces esto que te confundes de bus y ya no sabes qué hacer, pero al final, bueno, es algo que vas aprendiendo. Yo ahora mismo salgo de casa y digo, a ver, lo más probable es que te pase algo. O sea, que te pase algo en el sentido no malo de que te caigas, no, porque eso sí que sería como claro, tener mucho miedo, pero lo más normal sería que me salte una parada, me confunda de bus, pierda el bus, no sepa por dónde está el metro, no sepa salir del metro. Entonces ya llega un momento que lo interiorizas y dices, esto no me tiene que suponer frustrarme ni nada. Y entonces pues ya ahora yo voy y digo, bueno, pues a ver, que prefiero no perderme, ¿no? Pero pues el otro día me confundí de bus, acabé en el quinto club del mundo y llamé a mi padre y me dijo, bueno, tal, ¿que vienes a cenar? Y dijo, pues sí, llegaré a cenar, pero no sé dónde estoy y intentaré volver a donde creo que me he perdido y ya está.
Fíjate, y tu papá en vez de, ¿no? Que a lo mejor uno como papá pensaría en, bueno, ¿dónde estás? Y trato de ir por ti, y dice, bueno, pues ya te veré acá para cenar. O sea, Sí, sí, resuélvelo. eso. Mi madre, por ejemplo, siempre, o sea, la autonomía es como, yo estoy en casa con él, bueno, con ellos, Sí. y a mí se me cae una moneda al suelo, y mi padre, se te ha caído una moneda. Le digo, papá, hombre, ayúdame a buscarla que no la veo. Y el tío se pone así y dice, no, no, no. Y esos, o sea, esos son momentos que yo digo, joder, agáchate, ponte a rastrear todo el suelo, a encontrar la monedita. Que en ese primer momento dices, qué rabia me da que haga esto. Pero claro, luego tiene toda la razón y es que llegará un momento en el que yo tendré que vivir solo y no lo voy a llamar para decirle, oye, papá, que se me ha caído una monedita. O llegará un momento en el que yo a lo mejor si vivo en otra ciudad y estoy solo, pues si pierdo el bus, pues habré perdido el bus y me habré perdido en medio del campo. Pues habrá que buscar como sus propios medios, ¿no? Sí, porque lo que dices es que interesante, ¿no? O sea, yo ya estoy preparado para que algo seguro va a suceder. No tiene que ser algo malo, pero eso, digamos, es mi manejo de la frustración. Es mi Claro. manejo de, tengo que ser tolerante, ¿no? Porque, pues, sí, o sea, soy ciego y voy a pasar cosas porque no tengo a lo mejor esta capacidad que todos tienen para llegar fácilmente a un lugar. Y es aceptarlo. Claro, justo. E integrarlo, ¿no? Ya está. Justo, el otro día me llama mi madre, súper preocupada. Guille, es que han puesto unas obras en esta calle, es que no se puede pasar por ningún lado. Al final se estaba agobiando más ella que yo. Dije, mamá, no te agobies porque, primero, punto número uno, yo no sé si voy a pasar por ahí. Punto número dos, yo ya cuento con que puede pasar algo, entonces yo me fui, no pasé, pero claro, al final yo ya iba todo el rato pensando en dónde estará la obra, dónde estará la obra, y yo me agobié, ¿eh? Entonces ya le dije a mi madre, mamá, cuando tú te encuentres obras, no me lo digas. Dije, Sí, ya me que ya encontraré me yo lo con las encontraré, obras, claro. y pues yo ya voy pendiente, dice, bueno, pues puede que haya. Y entonces otro día ya me encontré con las obras, y ya pues no pasó nada, me cogieron, me vinieron tres obreros y me dijeron, por aquí, ven, ponte por aquí, y ya está. Entonces es aprender a convivir con eso y con esas situaciones que se dan y se nos dan a todos. O sea, os pasa a vosotros que veis pues que te saltas una salida conduciendo, pues a nosotros que no vemos pues nos va a pasar multiplicado por 8. Claro. Oye, ¿y cómo está el tema de la gente que está a tu alrededor en general en tu vida? Porque, claro, teniendo una discapacidad, requieres más de los demás, ¿no? O sea, al final del día, aunque tú tengas cierta autonomía, ¿no? Al final también, me imagino que a lo largo de tu vida ha habido gente que te ha ayudado mucho, ha habido gente que te ha ayudado nada, o sea, ¿cómo es tu perspectiva de estar en una condición como esta? ¿Con qué te has encontrado en términos generales con la gente? Hablo como humanidad, o sea, somos sensibles, si estamos al pendiente, ayudamos. ¿Cuál es tu experiencia en términos generales o específicos de cómo nos ayudamos como seres humanos? Pues a ver, yo creo que, o sea, la persona que quiera estar a tu lado te va a querer igual estando, o sea, teniendo una discapacidad o no. Entonces, sí que me ha pasado muchas veces de que haya gente que te haya rechazado por el hecho de decir, no, bueno, es que no nos mola que seas ciego. O sea, yo, por ejemplo, en la adolescencia tenía un grupo de amigos y ese grupo de amigos llegué un día y me dijeron, oye, mira, Guille, no nos mola tenerte que estar guiándote todo el rato y ya no queremos que vengas más. Yo cogí y me fui a mi casa. Y en ese momento a ti te molesta, pero ahora mismo yo les agradezco a esas personas que me hayan dicho eso porque yo he tenido la suerte de encontrar amigos que no distinguen entre si Guille es ciego o no es ciego. Ellos saben y tienen totalmente interiorizado que yo no veo un escalón, entonces me dicen Guille, escalón. Y muchas veces a lo mejor yo no le necesito y me lo dicen por si acaso. Y con mi familia igual, es decir, yo voy a un restaurante con mis primos y es como que les sale ya de dentro el decir, venga, pues a Guille hay que leerle la carta. O sea, es una realidad. Entonces, en cuanto a trato con la gente, y sobre todo, por ejemplo, me pasa mucho en los rocódromos. Es como, tienes las dos caras de una moneda. Por un lado, tienes el que toda la gente sea súper maravillosa contigo y súper angelical por el hecho de que seas ciego, que es como, a ver, yo tampoco te he pedido que seas aquí súper... O sea, Sí, que me tengas lástima. claro, es como, mi intención no es darte pena. Claro.
pues esto que vas a cruzar la calle y te viene la típica señora, ¡ay, cuidado, que vamos a cruzar la calle! Es como, a ver, señora, le agradezco muchísimo que me ayude a cruzar la calle, pero que no soy tonto. Claro. Y tienes... Pero es que no sabemos, ¿no? O sea, no estamos a lo mejor a veces acostumbrados tal vez a convivir. Digo, en mi caso, Claro. no sabes qué tanto ayudar o qué tanto quedarte atrás. Tal vez es un poco de ignorancia también, ¿no? Pues, Claro, pero muchas veces, o sea, lo guay sería pensar que yo obviamente voy a necesitar ayuda y que la gente esté ahí para ayudarme en lo que yo ya no puedo llegar, a lo que yo puedo llegar, pues que yo lo pueda hacer solo. Y que si yo necesito ayuda para cualquier cosa, seguramente yo vaya y te diré, oye, ¿me puedes ayudar con esto? que la pidas, claro. ¿Y si la pides? Sí, sí, sí. Y luego eso, tenemos la cara al revés, que es, no, bueno, es que tú por ser ciego no puedes hacer esto, no puedes estar escalando, no puedes hacer nada, tendrías que estar en tu casa. Okay. Entonces es como la gente, mucha gente, o te trata mejor o te trata peor. Y es como, no te he pedido ni una cosa ni la otra, simplemente te he pedido Que me dejes ser. que me trates normal. Ok. Vale. Oye, y bueno, ya para ir cerrando, Guille, el tema finalmente bueno, de la escalada, de los proyectos, todo este tema de la gente como ayuda. Tú además ayudas a gente tú con una labor social. Platícanos un poquito qué es lo que haces y por qué estas ganas de ayudar también tú, cuando uno podría decir, bueno, el que necesita ayuda soy yo. Claro, pues bueno, esto o sea, tiene dos aspectos. Uno, lo que yo estoy estudiando y otra es pues un poco el activismo que yo hago en redes. En lo que yo estoy estudiando, pues yo decidí, cuando había que decidir qué queríamos estudiar, a mí me preguntaban, ¿tú qué quieres hacer? Y yo dije, yo lo que quiero es ayudar a la gente. Es como devolverle a la sociedad eso que en su momento la sociedad me dio a mí y le dio a mi familia, el ser un referente, pues que mi padre, por ejemplo, sí que hubo mucho tiempo que no tuvo referentes de que un ciego podía escalar, entonces pues sí que yo entré en trabajo social con esa filosofía de decir, venga, vale, pues yo he tenido esta situación y he tenido la suerte de vivir como he vivido, con gente que he vivido y con profesores y así, que me han ayudado un montón a desarrollarme como soy actualmente, pues devolverles eso a la sociedad, ¿no? Entonces, pues dar mi brazo y ayudar con lo que sea. Entonces, por eso me encanta estudiar trabajo social, porque es básicamente eso. Okay. Y luego eso se combina también con un poco el activismo que hago sobre la discapacidad en redes y en TikTok, por ejemplo. Bueno, en TikTok y en Instagram, donde pues cuento historias con bastante tono de humor que nos pasan a las personas ciegas, que me pasan a mí sobre todo, como de pues vas a coger el bus, te piensas que es un bus y casi te subes en el camión de la basura, pues así. Okay. Y bueno, pues también aprovechar como las tecnologías que tenemos ahora para difundir ese mensaje que puedes hacer que llegue a un montón de gente. Entonces, eso también me sirve a mí como inspirar a los demás y ayudar a los demás. También me encanta. O sea, que luego también tengo mis haters y mis personas que me dicen, pues es que ves muchísimo más, en verdad no eres ciego, haces todo esto para conseguir views y tal. Pero luego a lo mejor el otro día me llegó un mensaje de pues un chico que tuvo un infarto y como efecto secundario perdió la vista. Que gracias a mis vídeos estaba empezando a tener como las ganas de hacer cosas. Entonces yo veo eso y digo, guau, es que solo por esta persona me merece la pena seguir todos los días soportando a los haters, subiendo mis vídeos, pensando en mi casa, cómo me lo puedo tomar de humor, porque es como... así lo define una chica que se llamaba Hilda, que bueno, desgraciadamente falleció hace unos poquitos meses por cáncer, que era también súper activista en su caso con el tema del cáncer. Sí. Y es el efecto boomerang de ayudar ayudando, a su vez te ayuda, ¿no? Claro. Es decir, yo te ayudo a ti, pero el hecho de yo ayudarte a ti me está ayudando a mí también a tomarme la vida mejor, ¿no? Claro, totalmente. Y pues eso, dejar como esa conciencia un poco social
y ese cachito de arena en decir, pues podemos hacer una sociedad un poco más inclusiva en estos ambientes. Wow. Guille, pues la verdad que es un placer, ha sido un placer convivir contigo, platicar contigo, tener esta experiencia del método de Wim Hof. Eres un ser humano increíble, eres un alma hermosa, eres inspirador y por favor sigue haciendo lo que haces, sigue inspirando a mucha gente. Esperemos que esta plática, esta conversación también llegue a la gente que tenga que llegar para que pues también si estás muy cómodo haciendo lo que estás haciendo o si no te has atrevido a hacer algo, veas de lo que somos capaces, ¿no? De lo que el ser humano es capaz y sobre todo cuando vas mucho más allá de la mente, ¿no? Así que sí. Gracias de nuevo, Guille. Por favor, no sé si quieres compartir dónde te puede encontrar la gente en tus redes sociales, cómo estás. Sí, bueno, se llama, bueno, yo me llamo Guille EA, pero es Guille Pellegrin si lo buscáis. De todas maneras, si no, luego lo podemos poner. Sí, igual ahí ponemos, sí. Sí. Y bueno, pues agradecerte también a ti que hayas contado conmigo para todo esto, que me hayas enseñado lo del método, que lo voy a aplicar en las competiciones y ya te contaré a ver qué tal me va. A lo mejor hemos dado la clave en que no me ponga nervioso y no me caiga porque me hace efecto moto. Buenísimo. Y bueno, pues también que me hayas dado como un poco este espacio para visibilizar un poco la filosofía de los límites, nos los ponemos nosotros mismos y como bien se llama el programa, pues que todo va más allá de la mente. Perfecto. Guille, muchas gracias, hermano. A ti. Gracias. Audio Design. En este viaje te compartiré mi historia y la de otros seres que lo han logrado yendo más allá de la mente. Más allá de